Buenas noches a todos los que están acá en Zoom. Gracias por venir y a las personas que vayan a ver esto en la posteridad ah, y hasta pues, en el futuro. Nada, esta es una iniciativa que teníamos con Sebastián, pues la de hacer talleres, y se nos ocurrió que uno de esos podía ser el briefing de la final de SEMUDE, que nos parece un tema interesante y quién pues mejor que dos personas del equipo de adjudicación, Mauricio Jerufe y Joaquín Linares. Ya los conocen ambos, ambos son parte de la sociedad TEPUC y debatientes muy reconocidos en el circuito tanto nacional como internacional, así que estamos muy agradecidos con ambos por aceptar dar este taller a pesar de las complicaciones logísticas que siempre suceden. ¿Verdad? Ahora los dejamos a cargo de ambos. Al final entiendo que va a haber una ronda de preguntas y respuestas, pero ya de Mauricio y Joaquín que dirijan la cuestión académica. A ver, ya, déjame compartir esto. Ya. Ajá. Bueno, hola, ¿cómo están? El tema que vamos a revisar es la final de SEMUDE. Vamos a discutir muchas cosas sobre la final de SEMUDE. Vamos a analizarla con mucho detalle y en general vamos a presentarles lo que esperamos ver en el debate, lo que esperaríamos en cualquier debate con esta moción y también cuál fue el proceso al que accedimos para eso, ¿no? Un disclaimer, no sé por el lado de Joaquín, pero al menos por mi lado, yo hasta ahora no he visto la final de Se Mueve porque estuve viajando, entonces nunca la vi porque me da ansiedad, entonces pues mi análisis de esta moción está totalmente no sesgado, en el sentido de que no he visto los casos, así que no puedo hacer ningún tipo de análisis. Cualquier parecido con la realidad es solamente coincidencia, porque no tuve la chance de poder verla, pero eso lo hace más divertido, creo, para el análisis también. Entonces, vamos a comenzar. Presentar. No, pero ¿por qué se pone ahí? A ver, bueno, entonces, bienvenidos a esta discusión sobre la gran final de Semude, que Joaquín y yo veremos a continuación. Sí, hola. Yo estaré como Mauricio viendo la emoción. Igual que Mauricio, yo no vi la final, entonces igual mi apreciación va a ser un poco fuera de lo que ocurrió en el debate. Solo vi las dedicatorias de Sebastián. Note que Joaquín sí estaba presente, decidió no verlo. Pero bueno. Bueno, con algunas fotos alusivas sobre la revolución, marxismo, zapatismo, mariateísmo, frelismo de Mozambique y otra serie de cuestiones parecidas, comenzamos con este taller. ¿Qué vamos a ver? Primero, la moción. Segundo, cuál fue el proceso de construcción de la moción para que ustedes puedan ver básicamente cómo llegamos a esta moción en concreto, qué implicó, por qué tomamos ciertas decisiones. Así que es algo que puede ir también para pensar en quienes les interesa temas de adjudicación. Y de ahí vamos a ver gobierno y oposición. Y de ahí la parte de contacto con el público para que ustedes hagan algunas preguntas pertinentes también. Entonces, 1 y 2, moción y proceso creativo. Esta es la moción. Pues solamente para leerlo una vez, para si alguien no la ha visto, la moción decía lo siguiente, como un infoslide: para fines de este debate, existe un país X. En X hay múltiples recursos naturales y un aparato institucional fuerte, los cuales han sido históricamente tomados por élites que han dejado al país en un estado de enorme desigualdad. Sin embargo, las élites han perdido mucha legitimidad y se genera la posibilidad de una revolución marxista con cierto grado de apoyo popular. Existen dos formas de liderar la revolución. El enfoque mariateísta hace énfasis en la base. Ay, espérate. Sino que la cochinada de eso no me deja leer. A ver. Ah, ya. Ahora sí. Considerando que el cambio social comienza con la educación y organización del proletariado de forma horizontal. Esto implica valorar significativamente las perspectivas únicas de los individuos y tomar decisiones en asambleas populares. El enfoque leninista hace énfasis en la disciplina y el liderazgo jerárquico. Esto implica una toma de decisiones más centralizada dentro del partido y la obligación de los miembros a aceptar las decisiones, donde el individuo pierde relevancia frente al colectivo. Y la moción dice: esta Cámara prefiere que la revolución marxista en X se rija bajo el enfoque mariateguista por sobre el enfoque leninista.
esa fue la moción de la final del Mundial de Debate en Español de este año. Vamos a ver qué nos llevó a esta moción y por qué decidimos plantearla de esta manera. Ya, primero voy a hacer como que una suerte de descomposición de la moción, más allá de los argumentos o posturas que podamos tener. Consideraciones, por ejemplo, sobre el manual o más neutrales antes que las posiciones. Primero, es una moción hipotética en la que tenemos que esta casa prefiere un X sobre Y. X siendo un escenario en el que el partido y la revolución se rigen en base a una filosofía y Y en el que en el que se rigen a otra filosofía. Y por ello tenemos que, desde una perspectiva neutral, argumentar por qué es que creemos que el hecho de que el partido se rija bajo una perspectiva es mejor, más beneficioso a partir de criterios valorativos que nosotros seamos lo que aportemos dentro de la ronda respecto de la otra perspectiva. Esta moción, como hicimos en el último cambio, ya fue, ese tipo de moción fue agregada al modelo en el que tenemos Fiat, pero más allá de eso, es importante y recomendable que los equipos puedan caracterizar cómo se ve en la materialidad cada forma de organización, más allá de en abstracto, cómo es que las filosofías pueden pensar que debería ocurrir la revolución. Y al ser una perspectiva neutral, es importante tener en cuenta que no tenemos la perspectiva necesariamente del movimiento social. Esto quiere decir que no es una perspectiva, por ejemplo, en la que tengamos que priorizar el éxito de la revolución sobre qué revolución es más ética o sobre qué revolución es una revolución más moral, sino que lo que tenemos que hacer es ver qué criterios son los que creemos que deberíamos predominar. Si la filosofía de la revolución debería ser más moral y vasallo es preferible una cosa sobre otra, si el criterio bajo el que deberíamos juzgar la ronda es qué tipo de gobierno, una vez exitosa la revolución, preferimos tener. Es decir, la perspectiva neutral permite jugar con los diferentes criterios y los diferentes escenarios que la moción nos plantea, y también nos permite caracterizar de manera distinta cómo queremos que se ve en la realidad. Esto significa también que en un debate podemos tener una oposición que defiende un sistema, si bien es centralizado, no autoritario o impositivo al 100%, y en otro debate tener un equipo de oposición que defiende un sistema prácticamente estalinista que corta cabezas. Entonces, justamente por esta valoración que se tiene sobre cómo se ve la filosofía en la materialidad, es que podemos tener equipos que defienden diferentes formas en las que esta filosofía se podría ver, y esto es importante para la realidad. Y también es importante tener en cuenta que, al ser hipotética, muchas de las mecanizaciones o los análisis que tengamos en la moción no dependen necesariamente de cosas de las que tenemos certeza, sino de cómo creemos que se podría dar en la realidad la implementación de esta medida a partir, por ejemplo, de los incentivos de los actores o los incentivos del pueblo. Entonces, mientras más nuestra mecanización más dependa de cosas de las que tenemos certeza, antes de las cosas sobre las que tenemos incerteza, es mucho más probable que nuestra mecanización sea comprada como por el panel. Y también, mientras nuestra mecanización dependa de más cadenas lógicas que se alejen más de lo certero y dependa más de lo hipotético e incertero, también se hace menos persuasivo nuestro caso. No sé si Mauricio quiere añadir algo sobre eso. No, sí, me parece que es importante que veamos todas esas cosas, ¿no? Las cuatro cosas que mencionó Joaquín sobre que es una moción de preferencia, que es una moción en un contexto hipotético, es una moción en la que se presupone que estos enfoques existen y no hay que mecanizar que existen, y que además no es de actor, ¿ok? Y todo eso, esas cuatro cosas, vamos a ver por qué las decidimos y básicamente cómo fue el proceso de aplicar la moción. Y ahí hay algo que me parece bien interesante, y es, esta moción surge en un contexto en el que como equipo de adjudicación tenemos un pool ya armado de mociones, y hay una serie de criterios que uno piensa para una moción de la final. Los criterios básicos de accesibilidad, balance y profundidad se mantienen, pero creo que aquí hay dos criterios que pesan mucho, ¿no? El primero es el de la pertinencia y el segundo es, diría yo, el criterio de espectáculo, ¿no? El criterio de la pertinencia tiene que ver con, ok, vamos a tener a cuatro equipos que o son los cuatro mejores del torneo, probablemente, o están entre los mejores del torneo. Eso quiere decir que el tipo de debate que esperamos aquí va a ser muy distinto a un debate de una ronda normal, pero también reconocemos que es un debate el que se va a hablar en el futuro, va a verse videos, va a ser un debate que la gente va a utilizar, ¿no? Entonces, esos dos criterios son importantes para la toma de decisión de una moción y cómo la ubicamos, ¿no?
Sobre todo en un contexto donde, como ya tenemos todo el pool de emociones, sabemos qué temas claramente ya no pueden ser repetidos. No podemos repetir temas, por ejemplo, quizás de arte o de, sobre todo, religión, que había sido un poco la semifinal. No podíamos repetir una moción de intervención militar cuando ya teníamos una moción así en cuartos. Habíamos ya hecho muchas mociones situadas, ¿no? En Italia, en Reino Unido, en Colombia. Y entonces teníamos que pensar en algo distinto, ¿no? Y creo que esta escuela y ciertas tendencias de pensar en la emoción de la final como una emoción que implique repensar las cosas, ¿no? Es un ejercicio didáctico interesante de, ok, salgamos un poco del mundo que tenemos hoy día, ¿no? En el circuito en inglés, por ejemplo, casi todas las finales de UDC son sobre temas de sufrimiento y temas existencialistas, por ejemplo, ¿no? En Worlds hay emociones muy hipotéticas en muchas finales o de normas sociales que cambian el mundo, como Ubuntu en 2023, la norma de lo natural y lo artificial en mi Worlds en 2024, etcétera. Pero en español, algo muy común es hablar de conflicto y de alguna manera algo filosófico slash conflicto. Y de alguna manera podemos decir que esta emoción entra en esa tendencia, pero a la vez no. Y creo que la idea aquí era cómo podemos pensar en algo que nos lleve a salir de esa burbuja de siempre hablar de conflicto post-conflicto, pero a la vez que tenga una emoción, esa esencia, ¿no? De hablar filosófica, políticamente de el mundo en que queremos vivir frente al mundo en el que estamos, ¿no? Y así nace un poco la idea de la emoción de la final, ¿no? Una emoción que pasa por un proceso de muchos cambios, ¿no? Cuando se propone esta moción, si no me equivoco, me parece que fue Simón quien tuvo la idea original, la moción partía un poco ya de la base, ¿no? De un lado defendiendo el mariateísmo y otro lado defendiendo al leninismo, ¿no? Mariateísmo, por si la gente no lo sabe, se refiere a la obra de José Carlos Mariátegui, un pensador comunista peruano muy chévere, así que envía a Perú. Pero bueno, básicamente la idea central de contraponer ambas cosas existía. Dos retos principales al momento de abordar la primera versión de la moción. Uno, qué tan excluyentes y balanceadas eran las dos alternativas. Porque los problemas comunes en las mociones de A sobre B es que a veces forzamos dicotomías y mostramos cosas que no son excluyentes como si lo fueran, y eso hace que los debates se ensucien mucho. Y pero lo segundo es que a veces también un A sobre B claramente tiene un lado mucho más intuitivo y accesible que el otro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo situamos el debate y cómo fraseamos cada lado para evitar que esto sea un problema? Lo segundo, y eso también es importante, es cómo hacemos que el debate tenga un componente mucho más práctico, pero a la vez un ejercicio moral interesante. Una propuesta original era situar esto en América Latina. El problema con el que dimos es que en América Latina los movimientos marxistas tienen un poder muy, muy bajo. Eso quiere decir que el impacto material de la moción también era muy bajo. Por eso decidimos cambiar esa idea, ¿no? Y poner un escenario donde este movimiento tiene un poder verdadero. Para que las cosas de las que habla Joaquín, por ejemplo, como cómo sería un mundo dominado por una de estas dos ideas, puedan impactos materializables en la ronda, ¿no? Entonces era la segunda cuestión que teníamos que resolver. Y la tercera cuestión es, finalmente, cómo hacemos que la moción sea accesible. Y ahí me vas a decir, pero ¿por qué una moción de una final de un mundial tiene que ser accesible? El problema es que usamos accesibilidad como facilidad. Y yo no sé ustedes, pero debatir sobre propuestas teóricas del marxismo aplicadas en la realidad no es particularmente fácil. Lo que sí es accesible, en la medida en que los términos y la forma en que fraseamos ambas alternativas no están llenas de palabras rimbombantes o no están llenas de términos abstractos, en la medida que fuera posible, siempre se puede revisar, cuestionar, criticar, por un motivo. Y era que no queríamos que fuera un debate sobre cómo frameamos ciertas cosas, sino un debate donde ya las bases fuesen muy claras. Entonces, básicamente son esas tres grandes cosas que teníamos que sortear y por eso dimos con este fraseo. Y solamente brevemente, ¿por qué elegimos la forma en que fraseamos estas cosas? ¿No? Como este proceso de creación de un infoslide y una moción. Porque noten que al final, sobre todo para un infoslide como este o para una final así, o una moción de final,
cada palabra va a hacer algo en el debate, va a generar algo, va a activar o desactivar algo. Y por lo tanto tienes que ser muy cuidadoso en la manera en que eliges los fraseos, ¿no? Pensemos con el primer info slide. Hablamos del país X. La verdad quedó en X porque no pensamos en un nombre falso y se quedó en X. Pero la idea detrás de que fuese X es muy sencilla. Hablar de un país en concreto genera dos problemas. Uno, que el debate se vuelve sobre algo que no podemos controlar, porque no sabemos si hay información específica de un país que potencialmente pueda desbalancear la moción. Dos, no existe ningún país actualmente donde los movimientos marxistas como tal tengan una posibilidad muy real de llegar al poder de esta manera. Así que tendríamos que forzar un escenario que no existe en el mundo. Pero tres, esto genera un debate muy situado y habíamos tenido muchos debates situados en el torneo. Entonces, por ese motivo, situar el debate en un contexto particular de ahora podía cambiar el debate por completo y hacerlo mucho más sobre ese país y sobre framings mucho más específicos, lo que iba en contra de la idea de esta moción. Fue una moción donde pensáramos más abstractamente en si este sistema es bueno o malo a nivel intrínseco. Entonces, por eso decidimos hacerlo sobre X. Miremos aquí algunas cosas importantes, ¿no? Hablamos de que hay múltiples recursos naturales y un aparato institucional fuerte. Esto está en la moción para evitar que los equipos se centren demasiado en discutir sobre si hay o no hay recursos para un Estado marxista en primer lugar, si lo más importante es la economía, porque nuevamente no es el debate que queremos. No queremos solucionar el debate como un clash innecesario sobre si hay o no recursos. Por eso lo garantizamos. Dejamos claro que ha habido una élite que ha generado un enorme estado de desigualdad. ¿Ok? ¿Cómo se ve esa desigualdad? Lo decían los equipos. Lo que es claro es que es abundante. A su vez, explicamos que las élites han perdido legitimidad y que la revolución tiene cierto apoyo popular. Hablamos de cierto grado porque no queremos garantizarle a ningún equipo la caracterización de que sí o sí toda la gente apoya la revolución. Pero tampoco queremos que eso quede muy al aire. Nuevamente, queremos asumir para este ejercicio hipotético que la revolución va a contar con apoyo. Si es o no suficiente, eso es un clash en el debate. Por eso el cierto grado de apoyo. Y que las élites hayan perdido mucha legitimidad sirve para que nuevamente no sea un debate tanto sobre si las élites o no nos van a silenciar por completo, sino un debate más sobre, ok, asumiendo que tenemos cierto terreno de acción, ¿qué es lo mejor? ¿No? Entonces noten ahí cómo presentamos un mundo que tiene muchas abstracciones. Ojo, este debate no está muy situado, es un debate muy especulativo porque no sabemos cómo en verdad es este país. Y probablemente en una ronda 1 o ronda 2, este debate hubiera sido un desastre, porque se hubiera vuelto un debate de definiciones. Pero en la final, es mucho más probable que los equipos lleguen a ciertos acuerdos básicos, sobre todo por gente que ha debatido muchas veces, y por lo tanto puedan entender un framing de lo que implica tener mucha menos legitimidad, mucho apoyo popular, más recursos, etcétera. Por eso preferimos este nivel de abstracción en este fraseo para evitar cosas demasiado especulativas, pero a la vez sentamos una serie de bases para llevar el debate a lo que queríamos, ¿no? Y ahí, bueno, brevemente están fraseados los dos enfoques, ¿no? Hablamos y eso es importante, tratamos de construir los enfoques como un espejo del otro, ¿no? Hablamos en el primero del énfasis en la base, en el segundo, el énfasis en la disciplina y el liderazgo. Hablamos de educación y organización por encima de y sobre todo menos fuerza el individuo en toma de decisiones. Hablamos de una toma de decisión en el mundo de gobierno centralizada, hablamos de una toma descentralizada y en el mundo de oposición una decisión mucho más centralizada, ¿no? Es decir, queremos presentar cierta imagen mental de cómo se ven ambos mundos, ¿no? En un mundo lo más importante es enseñarle a cada persona, hablamos mucho de los individuos y damos asambleas abiertas. En otro mundo, la imagen mental es un sistema mucho más disciplinado, centralizado y el individuo pierde relevancia frente al colectivo. Aún así, está fraseado de forma abstracta porque los equipos igual necesitan desarrollar sus propias caracterizaciones de forma estratégica para construir cada uno de los dos mundos. Creo que una crítica válida es que algunas cosas pueden ser un poco más claras, ¿no? Decir énfasis en la base es un poquito quizás muy nebuloso, quizás por ahí
esta última parte del individuo pierde relevancia frente al colectivo, no aporta tanto. Uno puede poner ciertas críticas, pero en general la idea detrás es este espejo para que cada característica de un lado esté contrapuesta con la de otro lado y por lo tanto ambas sepan hacia dónde va el clash, ¿no? Por eso la moción queda de esta manera. Elegimos el fraseo esta cámara prefiere porque es bastante directo, no es preferir uno por sobre otro, y porque nuevamente se ve desde la perspectiva neutral. ¿Y por qué eso es importante? Y eso es lo que vamos a ver ahora en el briefing, porque esto bloquea muchas más líneas y muchas más formas de ponderación. El debate de una final de Semude es un debate donde los cuatro equipos saben perfectamente cómo construir casos muy complejos. Eso quiere decir que si la moción no te permite diferentes formas de ponderar material, ponderar clashes, ponderar estrategias, las cámaras bajas van a estar condenadas a perder. Por eso la moción se frasea no como actor, ya que eso enriquece mucho más el tipo de opciones que tú puedes tener dentro de la moción, ¿no? Entonces, nuevamente, cada cosa aquí sí estuvo pensada de tal manera en que cuajen para el tipo de debate que queríamos ver en la final. Y es importante, ¿no? Cuando uno es equipo de adjudicación, uno finalmente sí impone ciertas condiciones a partir del tipo de decisión y el tipo de detalles que pone en una moción, ¿no? No sé, Joaquín, ¿cómo quieres ver esa parte antes de pasar con el briefing? Am, bueno, solo para añadir algunas observaciones o conclusiones de lo que dijo Mauricio. Lo primero es que a partir de lo que dijo, explica Mauricio, es importante concluir o entender que cuando creamos un infoslide, no pongamos simplemente información que a nosotros nos parece o que tenemos respecto al tema, sino que tenemos que pensar que esa información la van a tener los equipos y la van a utilizar los equipos para construir sus argumentos y sus caracterizaciones. Esto quiere decir que no tenemos que poner la información, como muchas veces se hace, como cosas o información que yo utilicé para construir la moción, o simplemente cuál es, digamos, la información que yo tengo sobre este tema o el contexto que yo tengo sobre este tema, lo voy a poner en un infoslide para que para que los equipos también tengan el contexto que yo tengo sobre el tema y así puedan debatirlo. Así no se debe necesariamente pensar en cómo construir el infoslide, sino que se debe pensar en cuál es la información específica y necesaria que yo quiero que los equipos tengan y a partir de la cual debatan. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, dar argumentos a favor o dar argumentos en contra dentro del infoslide, cuando muchas veces eso puede generar que algunos equipos de una postura o de la otra se vean beneficiados o perjudicados, cuando lo ideal no es que ese argumento no es cierto, sino que lo ideal es que los propios equipos sean quienes lleguen a esas conclusiones y quienes lleguen a esos argumentos. Perfecto. O, por ejemplo, ponemos demasiada información y saturamos tanto el infoslide que prácticamente hacemos el trabajo por los equipos de caracterizar el mundo, de caracterizar cuál es la comparativa, y a los equipos solamente les queda desarrollar lo que en el infoslide ya está. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte y también con las palabras en particular que utilizamos, que sean lo más concretas y claras posible, porque si no se pueden sobreinterpretar o interpretar de manera demasiado ambiguas, lo que genera debates más caóticos. Y lo segundo, que viene ya más en términos de contenido y no tanto de forma, creo que también es importante que cuando tengamos una moción que queremos construir a partir de algo que es abstracto, seamos lo suficientemente concretos como para que el debate se pueda mecanizar y pueda impactarse, porque muchas veces hay muchas dificultades para, por ejemplo, poder debatir mociones hipotéticas, porque tenemos tan poca certeza sobre tan pocas cosas que es muy difícil realmente construir líneas argumentativas que suenen persuasivas. Entonces es importante poder concretizarlo lo suficiente en cierto nivel como para que los equipos puedan, a partir del nivel de concretización que está, desarrollar la ronda y no simplemente especular al 100% las cuatro cámaras, porque también genera debates mucho más paralelos y mucho más difíciles de juzgar. Como ven, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para planear una moción, sobre todo una moción que va a ser discutida tanto como al final de ese MUDE. No es un proceso tan complejo como parece en el sentido de todos estresados todo el tiempo. Mucho de este proceso literalmente lo hicimos entre risas, tirados en hamacas en el Airbnb que teníamos como adjudicación reclusos del mundo. Pero sí, o sea, básicamente hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que, por ejemplo, un infoslide o un draw, voy a ser bien romántico con esto, pero son una especie de expresión artística, porque determinan ciertas cosas, representan ciertas cosas, y es una producción que realmente va a cambiar cómo vemos algunas cosas, ¿no?
para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero, he puesto dos framings estratégicos. Y esto nuevamente parte de que, al menos en mi entendimiento de cómo construye un caso, casi ningún caso puede venir sin framings, sin encuadres estratégicos, ¿no? Entonces, yo sí me trato de pensar de qué manera estoy empaquetando mis argumentos y de qué manera estoy construyendo cierta visión del mundo a partir de mis argumentos. Y creo que un poco el proceso de pensar la moción llevaba a eso, ¿no? Cómo los equipos pueden estratégicamente construir el mundo para que quede claro por qué cierta visión de la revolución se va a acoplar más al mundo, ¿no? Entonces, la forma en que construimos este país nos puede ayudar a acceder con mayor fuerza a ciertos argumentos por sobre otros, ¿no? Eh, pero a la vez, esto es muy importante, la forma en que frameamos cada uno de los modelos también va a ser algo muy importante, porque a partir de eso de manera muy distinta, ¿no? Entonces, noten cómo aquí hay dos tipos de framing, ¿no? El primero es un framing sobre cómo va a darse la revolución a nuestro lado de la casa de manera estratégica para evitar, por ejemplo, algunas críticas de la oposición. Y lo segundo es cómo es el mundo en estos contextos y por qué el mundo es de tal manera en que nos conviene a nosotros, ¿no? Pues vamos con la primera idea. Podemos hablar asambleas con grupos representativos y establecimiento de bases. Esto no quiere decir que va a haber total anarquía o que no va a haber ningún tipo de orden para decidir, que eso es lo que nos va a criticar el lado contrario, ¿no? Estamos diciendo que va a haber potencialmente asambleas con representantes, ¿no? Como en cualquier entidad, por ejemplo, no sé, piensen en una asamblea obrera, ¿no? Sindical, etcétera, es exactamente cómo va a funcionar, ¿no? Donde obviamente va a haber muchas más voces que en el sistema contrario. Lo segundo es que claramente vamos a priorizar la enseñanza, ¿no? Y miren cómo estamos fraseando esos espacios. Lo fraseamos como espacios colaborativos y de cuidado, ¿no? Como espacios que ayudan al desarrollo de las personas y que les da cierta dignidad y cierto empoderamiento, ¿no? Es decir, los fraseamos como espacios que se ven muy positivos y por lo tanto muy deseables también, ¿no? Pero en tercer lugar, reconocemos en un potencial IRENIF que quizás es una revolución que debido a este trabajo ambicioso con las bases, demora más tiempo. Pero lo bueno es que las bases son más fuertes, ¿verdad? Y son más grandes. Son más grandes en la medida en que hemos hecho este trabajo de expansión donde educamos a más personas, pero además son más centralizadas, ¿no? En el sentido de que de alguna otra manera cada una tiene cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es básicamente algunos framings sobre cómo se va a ver esto de manera en que esto parezca, digamos, estratégico, ¿no? Lo segundo es cómo se ve entonces el país. Y lo que hemos hablado en primer lugar es que la gente está desencantada y es crucial convencerlas frente a otras cosas. Es decir, cuando la gente ha perdido confianza en el gobierno, potencialmente tienen muchas opciones de a qué creerle en vez, ¿no? Pueden frustrarse y ya no hacer nada más, pueden quizás luchar por otro tipo de cambio, pero para convencerlos de unirse a esta causa necesitamos justamente encantarlos, ¿no? Hay una presión por la redistribución de recursos, ¿verdad? Es decir, hay muchas dudas sobre qué va a pasar con los recursos cuando el gobierno caiga y tenemos que satisfacer a estas personas, ¿no? Hay que reconocer que el revocamiento a la élite es probablemente el último paso de muchos pasos. Una revolución se gesta primero con una base sólida, se gesta a partir de un movimiento grande de personas y un seguimiento grande de esas personas, de espacios públicos, de protestas, de tomar la calle, y de ahí recién se busca deponer al régimen. Pero además la violencia en el corto plazo no es probablemente lo que suceda, ¿no? Es decir, obviamente una revolución marxista puede incluir una toma a las armas, pero notemos que podemos generar paros muy fuertes, saqueos estratégicos, es decir, formas de intervención que pueden ser violentas, sí, pero que no requieren necesariamente esta única forma de intervenir, ¿no? Entonces,
Esto también va a ayudar a desmitificar la idea de que la revolución requiere esta forma muy frontal y muy violenta de actuar, que probablemente sugeriría un potencial eh, sistema muy jerarquizado, ¿no? Entonces aquí hay algunos framings estratégicos que nos van a ayudar a entender con más claridad cómo se dan los argumentos. Ahora sí, ¿qué argumentos pensábamos entonces para el lado de gobierno? Y noten que algunos argumentos no presuponen que el marxismo es bueno en sí mismo o que la revolución es deseable, sino que es comparativamente mejor para la gente una que la otra, o al menos una es intrínsecamente mejor o al menos menos dañina, ¿no? Pero algunas líneas sí van a recurrir a asumir que lo más importante es potencialmente la revolución, ¿no? Entonces, pensemos que la línea de principios tiene la ventaja de que no depende necesariamente en toda su dimensión de si la revolución es buena o mala, y además es una línea que tiene muchas capas interesantes y tampoco depende del éxito o no de la revolución. Entonces, es una línea que también puede ser bastante interesante de construir con bastantes matices, ¿no? Por un lado, uno puede presentar esto como algo vinculado a la autonomía de la agencia, ¿no? Es decir, cuando tienes muchos más espacios, tanto educativos como deliberativos, tu opinión individual está mucho más representada, ¿no? Lo cual implica un derecho de expresar, defender y justificar tus preferencias, ¿no? Y uno puede explicar que el acceso a las preferencias y el acceso a la agencia es la precondición para ser humanos dignos. Si la revolución marxista quiere una humanidad más digna, quiere entonces una revolución de tipo maniateísta. Luego hay una línea interesante sobre equidad y rompimiento de jerarquías, que es como una derivación de la primera línea, ¿no? Es decir, eh, pensamos que todos tienen un derecho equitativo a expresar sus preferencias y tener cierto poder de decisión. Si algo va a cambiar para siempre la vida de las personas, como una decisión económica o una decisión militar, tienen el derecho a poder expresarse al respecto de forma equitativa, donde no haya, por ejemplo, una concentración de poder, ¿no? El siguiente criterio es el criterio de la consonancia ideológica, ¿no? Es decir, ¿qué tanto relacionamos estos ideales con el ideal marxista en concreto, ¿no? O sea, ¿qué tanto en verdad los ideales marxistas, por ejemplo, están siendo representados por un grupo o por el otro, ¿no? No puede decir que es mucho más congruente con la revolución de que busca liberar a la gente de un control o de una imposición de la élite. Es mucho más congruente, es mucho más deseable tener un sistema más equitativo, un sistema más descentralizado, ¿no? Y eso, por lo tanto, es comparativamente mejor, ¿no? Uno puede hablar entonces de fiscalización también, ¿no? Y esa es la idea de que todo poder, bajo una idea de contrato social, tiene que tener una capacidad de ser fiscalizado por algún ente capaz, ¿no? Y por lo tanto, este ente capaz solo lo va a hacer en medida en que tiene fuertes incentivos de vigilancia, ¿no? Tenemos también un punto de minorías y disidencias, como tienen un derecho a ser representadas específicamente por un mecanismo de deuda histórica, y probablemente en el mundo de la oposición serían todas asimiladas bajo un proceso de marxismo dogmático, ¿no? Y eso claramente no les permitiría el acceso al mejor tipo de preferencias posible, ¿no? Entonces ahí también hay otra explicación bastante razonable sobre cómo evitamos potencialmente esta asimilación. Tenemos la idea de la renovación ideológica, como hay más información circulando, lo cual puede enriquecer mucho más la información. Ese es un argumento un poco de la idea esta del marketplace of ideas, ¿no? Como hay más ideas circulando en el mercado de ideas, ¿no? Suena raro hablar de ideas, de mercado de ideas marxistas, pero básicamente es esta idea de hay más ideas, hay más información circulando y por lo tanto hay una capacidad mucho mayor de discutir sobre estas ideas, ¿no? Hay también una protección al futuro, ¿no? Es decir, podemos hablar de que este mundo va a ser el mundo más justo en el futuro y tenemos un deber particular con la gente del futuro, con las nuevas generaciones, y por eso tenemos que darles esta posibilidad de como protegerlas, ¿no? Pues hay una serie muy interesante de principios que pueden estar incluidos dentro de esta primera parte.
La primera línea, entonces, práctica tiene que ver con la formación de la revolución, ¿no? El framing es que, de este argumento es que es centrar que la revolución sea sólida desde el inicio, ¿no? Es decir, la precondición para garantizar el éxito de cualquier cosa y sobre todo también para que sea constante en el tiempo es que haya una constante, pues, convicción y participación de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cargas de prueba que pueden estar incluidas, que pueden ser tanto argumentos diferentes incluso, como diferentes líneas dentro de un mismo argumento? Básicamente la idea es que, en primer lugar, la revolución tiene personas más comprometidas. En segundo lugar, que hay una mayor disposición a realizar sacrificios. Y en tercer lugar, que la estructura del movimiento es más fuerte desde la base. La idea del compromiso se puede explicar con una lógica de costo-oportunidad, como muchas veces ser parte de un movimiento así es muy riesgoso, es violento, puede terminar muy mal, y solamente lo hacemos en medida en que consideramos que puede llegar a valer la pena, pero también en la medida en que nos sentimos incluidos y representados de verdad, ¿no? Eso es lo que implica asumir el costo-oportunidad. Entonces, eso solamente se da cuando yo me siento incluido y representado, ¿no? Y cuando tengo una convicción mucho mayor y más conocimiento. Puedes hablar de la estructura, ¿no? Cómo puedes tener redes mucho más homogéneas que evitan el silenciamiento de grupos y evitan disidencias rebeldes, ¿no? Cuando hay un sistema que más bien silencia y reprime, es muy probable que las personas estén en oposición y en tensión constante, pero además hay más probabilidad de que haya represión en el mundo de la oposición. Lo tercero es que hay una estructura más estable, ¿no? Justamente porque evitamos las rencillas y las tensiones, pero además hay mucha más fiscalización al poder, ¿verdad? Porque el poder no está fuertemente centralizado y por lo tanto podemos evitar el dogmatismo que puede existir dentro de estos espacios, ¿no? Ahí uno puede construir como hay varias formas de establecer liderazgos dogmáticos y cómo esos liderazgos dogmáticos pueden llevar a potenciales abusos de poder, ¿no? La tercera línea tiene que ver con el éxito de la revolución. El framing de este argumento es que la revolución sí o sí tiene que ser exitosa. Y esa es la precondición para tener cualquier cambio político, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se quiere probar aquí es que la revolución es exitosa solo o principalmente, o con más certeza, cuando seguimos el formato mariateísta, ¿no? Entonces aquí hay tres potenciales líneas que uno puede sacar o cargas de prueba. La primera es que la estabilidad evita pugnas internas. La segunda es que la centralización aliena a los no creyentes y no los convence. La tercera es que la base evita la cabeza única y un proceso de hipercefalización. Voy a explicar qué significa eso y por qué es importante en este contexto. De plano, noten algo interesante, ¿ya? Y es que estos tres argumentos están construidos de forma muy comparativa y buscan atacar directamente el material de la oposición. Lo primero es donde esto más evidencia, porque el argumento razonable de la oposición es que la gente no se va a poder poner de acuerdo, ¿verdad? Y va a haber un montón de pugnas internas en las asambleas. Lo que queremos hacer con esta primera idea es flipear el argumento, decir que es más probable que haya pugnas internas en el lado de la oposición. Entonces, ahí hay varias cosas. Lo primero es explicar que potencialmente estos grupos tienen ya una consistencia básica y no tienen incentivos para ser dogmáticos, porque en un mundo de asambleas, en un mundo donde el diálogo y la perspectiva individual es más valorada, verte como dogmático y como cerrado es mal visto, está rechazado por la sociedad y por lo tanto no hay incentivos para ser tan dogmático y es poco probable que la gente los haga, lo sea, ¿no? Lo segundo es que eso implica que los líderes ejecutivos son diferentes, ¿verdad? Hay incentivo a generar unión, diálogo, conciliación y concertación, porque es la única manera de que el movimiento sea suficientemente fuerte frente a las amenazas externas. Por lo tanto, es más probable que la revolución triunfe cuando tienes estos líderes e incentivos, digamos, vinculados con escuchar y negociar. Pero finalmente evitamos la radicalización porque constantemente fiscalizamos a los miembros y constantemente hay crítica a los miembros, ¿verdad? Eso también evita la alienación de las personas, ¿verdad? La gente mantiene el compromiso de alto aliento, y esto es importante. No solamente basta probar que la gente está comprometida con algún tipo de cambio, no. La carga de prueba es
principalmente que este compromiso se va a mantener en el tiempo. Y como se va a mantener en el tiempo, es muy probable que los daños también se mantengan justamente muy amplios, ¿verdad? La élite va a seguir peleando, va a haber rechazo, o sea, es una revolución de largo aliento. Y como es una revolución de largo aliento, tenemos que convencer a las personas de mantenerse en ese proceso, ¿verdad? Por eso es que la alineación tiene que ser evitada y el compromiso de largo plazo y largo aliento debe ser garantizado, ¿no? Y finalmente está la idea de la hipercefalización, que es la idea de cuando un movimiento social tiene una cabeza demasiado grande, por eso cefalia de cabeza, hiper de grande, y básicamente dependes demasiado de una cabeza, ¿no? Esto es malo porque puede generarse diferentes sesgos, malas decisiones, ¿no? Uno puede sacar este sesgo clásico de la trampa del dictador, como hay una serie de sesgos que potencialmente motivan a las malas decisiones, pero además la idea de que si, por ejemplo, este líder cae en desgracia, este líder pierde fuerza, es más probable que la revolución se desarticule, porque hay una excesiva dependencia de esta figura y eso potencialmente puede llegar a ser muy mal, ¿no? Entonces ahí hay una serie de líneas sobre por qué la revolución puede llegar a ser más exitosa en gobierno y en comparativa menos exitosa en la oposición. Finalmente, la cuarta línea es el mundo que queremos, ¿no? Y yo creo que aquí hay un encuadre muy interesante y no hay que tenerle miedo a este encuadre, porque a la hora de la hora, cuando decidimos un proyecto político, nunca lo decidimos de forma enteramente pragmática o de corto plazo. Cuando uno hace las bases de un partido, cuando uno firma un protocolo, un estatuto, cuando uno arma un caso, para hacer un cambio político, ¿no? Uno piensa en el mundo que va a venir. Y por lo tanto, ese es el sueño fundamental. Si la revolución es más o menos exitosa, igual en ambos lados puede haber un cierto grado de éxito. Pero la pregunta fundamental es, si ganamos, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ahí es donde creemos que hay toda esta línea muy interesante a explorar aquí, ¿no? Algunas cargas de prueba que tiene este argumento, ¿no? Es que básicamente esto va a generar un mundo más inclusivo, que esto va a evitar el ascenso de figuras totalitarias y que la estabilidad del régimen va a ser mayor en el largo plazo. Es importante pensar que esto, por un lado, explota la principal ventaja que tiene gobierno en el debate, que es la inclusión y la equidad de voces. A la vez explota lo más fuerte que tiene eh, el lado contrario en punto negativo, que es la idea de el riesgo del totalitarismo, y a la vez explota una duda en el debate para cerrar algo, ¿no? Que es básicamente explicar por qué es más estable un lado que el otro, ¿no? Entonces, nuevamente, estos puntos están pensados de forma estratégica. Sobre el punto de la inclusión, la idea es, básicamente, tenemos toda una población que ha sido activamente educada, tiene un incentivo porque ya el partido ha generado bases muy activas y tienen la convicción de hacerlo, ¿no? Pero además, notemos que las instituciones que se van a construir van a ser una suerte de mímesis, van a reflejar, representar lo que muestra el partido. Y es muy probable que lo que muestre el partido sea estas bases populares. Entonces es muy probable que tengamos todo un sistema de bases populares muy constante y muy activo también, ¿no? Por otro lado, evitamos el totalitarismo, porque lo que pasa y el contraste es que en gobierno tienes la dictadura del proletariado, ¿no? Tienes bases populares decidiendo las cosas, tienes asambleas obreras que hacen objeciones, tienes acuerdos activos. En cambio, en la oposición tienes una masiva concentración de poder en la dictadura del partido, ¿no? Lo que terminó siendo la dictadura leninista, finalmente, ¿no? El presupuesto de Lenin era que a partir de esta primera vanguardia revolucionaria, ¿no? De un partido que controlara las instituciones y los medios de producción, luego uno pasaría a una revolución, a una dictadura, ¿verdad? Spoiler alert, eso nunca pasó, se estancaron en un sistema increíblemente autoritario, sangriento, estalinista, ¿no? Entonces, evitamos el totalitarismo cuando tienes un sistema de fiscalización mucho mayor y cuando el riesgo de concentración de poder es mucho menor en el tiempo. Y esto puede generar mucha estabilidad, porque de hecho las pugnas son mucho peores cuando la gente tiene incentivos para pelear, cuando la gente se radicaliza, cuando probablemente se generan mecanismos de represión y confrontación, que son cosas
que cobran significativamente fuerza en el mundo de la oposición. Entonces, ahí vemos las 4 líneas centrales que puede tener este caso a nivel de principios, a nivel de la formación de la revolución, a nivel de éxito de la revolución y a nivel de cómo sería un mundo luego de la revolución. Verán, cualquiera de estas formas puede ser ponderada por encima de la otra y cualquiera tiene varias sublíneas interesantes, lo cual hace una moción bastante amplia y con bastantes opciones que podamos elegir. Finalmente, para cerrar con estas ideas, tenemos primero algunos estudios de caso, ¿no? Primero, en primer lugar, tenemos el Frente Zapatista de Liberación Nacional en México, que estableció todo un sistema de universidades populares, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta educación gratuita en las universidades, en estos espacios, y un trabajo muy de base. Es un sistema que sigue el anarcosindicalismo en parte, pero en general ideas socialismo libertarias, ¿no? Es decir, formas de decisión no tan jerarquizadas, ¿no? Que se ven reflejadas o se veían reflejadas en sus espacios políticos llamados los caracoles, ¿no? Otro caso muy común son los Black Panthers, ¿no? Que están muy vinculados a varios movimientos sociales, ¿no? Al movimiento de liberación de los afroestadounidenses y en un contexto donde, por ejemplo, también ofrecían ayuda comunitaria, recaudación de comida, es decir, tenían todo ese trabajo de cuidado desde la base y enseñanza sobre todo, ¿no? Un poco ya para hablar de un proyecto político, el Frelimo, que fue este partido de gran influencia socialista en Mozambique, estableció una serie de mecanismos para acercar a la población masivamente con campañas, por ejemplo, de alfabetización y de control y de descentralización de la propiedad. Todo eso a partir nuevamente de este sistema menos concentrado en cuanto al poder. Un caso interesante también, que pudo ser mucho mejor incluso con el ideal mariateísta, es el del Cinamos, ¿no? En Perú, ¿no? Que fue esta red de como organizaciones políticas que buscaban de alguna manera empoderar y agrupar social y políticamente a colectivos, por ejemplo, campesinos, ¿no? Y que puedan recibir también insumos de preparación y educación. La diferencia es que los colectivos del Cinamos no se establecieron orgánicamente de abajo hacia arriba, sino que fueron impuestos de arriba hacia abajo y potencialmente el problema central hubiera sido reducido si es que más bien la dictadura velasquista permitía un crecimiento más orgánico y menos controlado, ¿no? Y en general, un ejemplo muy común en varios lugares son estos comités populares, estas formas no descentralizadas de decisión, por ejemplo, en algunas empresas y sobre todo los regímenes obreros, ¿no? Es decir, por un lado, las asambleas sindicales, las cooperativas, esos es básicamente los estudios de caso, tanto teóricos como prácticos, que pueden ayudar a esta moción. Finalmente, lo que no se debe hacer. Am, bueno, he dejado un espacio en blanco porque también es algo que ustedes pueden pensar por su cuenta. Diría en primer lugar que no se debe construir un caso, creo yo, que solamente dependa de una de estas líneas. O en su defecto, que no reconozca que las otras líneas van a ser importantes en la ronda. Y por lo tanto, hay que hacer ese ejercicio de reconocer todo lo que el debate te va a dar. Y tampoco no se debería partir sin un framing claro de cómo va a ser también la ronda. Algunos errores comunes hubieran sido, por ejemplo, caracterizar a la oposición como un estalinismo muy duro, asumiendo que ese es necesariamente el framing que tienen que probar. Ojo, esta puede ser una posible alternativa, pero como dice Joaquín, uno puede frasearlo de manera diferente, uno puede frasearlo de una manera más estratégica en oposición. La idea es que tú le impongas la carga de prueba a la oposición de que así va a ser, ¿no? Presentar poco análisis de cómo va a ser la organización política puede ser un riesgo muy grande porque esa va a ser la principal crítica que te va a dar la oposición en el debate y por lo tanto tú quieres evitarlo. Y también no se debe analizar superficialmente el largo plazo arropándose en el corto plazo, ¿no? La clásica de no, porque esa es la precondición y presencia lógica. No, porque ya hemos visto que hay bastantes formas diferentes de ponderar el clash de largo plazo por encima del corto plazo, por intensidad, por exclusividad, por vinculación con los ideales. Hay muchas cosas que tú puedes decir. Eso quiere decir que arroparte solamente en el corto plazo puede llegar a ser particularmente problemático en esta ronda, así que tampoco es algo que se
recomiende demasiado. Si salió bien o no salió bien, no lo sé, no vi la final, pero en general puede llegar a ser muy riesgoso si es que no reconocemos cómo eso interactúa con los otros clashes también. Eso es entonces un poco una lectura del caso de gobierno. Vamos a ver entonces qué rayos dices en oposición para ganarle a este caso. Hola, ya. Yo voy a pasar a explicar la parte del caso de oposición. Entonces, ya. Primero, sobre algunos encuadres que podrían servir para la ronda. Quieres caracterizar varias cosas, pero creo que quieres caracterizar principalmente dos. Primero, sobre cómo se ve el liderazgo. Segundo, sobre cómo se ve el pueblo. Y en ambas formas, quieres interseccionar un poco con cómo se ve el movimiento social y la organización. En primer lugar, sobre cómo se ve el liderazgo. Primero, quieres caracterizar que es un liderazgo centralizado, pero no necesariamente opresivo y completamente autoritario. Es decir, probablemente la mayor crítica de gobierno va a ser tratar de imponer que oposición tiene que defender un mundo en el que se toman decisiones completamente arbitrarias, tiránicas, como sucedió, como tiene el nombre de Lenin, la filosofía, probablemente quieres decir que vas a sacrificar a las personas o vas a explotarlas. Sin embargo, no necesariamente tienes que defender un mundo así, porque con esta filosofía se puede materializar de distintas maneras. Entonces puedes tratar, por si acaso Mauricio, tienes la cámara prendida. Ya. Entonces puedes tratar de caracterizar esta filosofía como una filosofía en la cual tomas decisiones que si bien están centralizadas, son decisiones que de todas maneras la persona que está en la cabeza no va a tomar de manera arbitraria y deliberada, puede tener, por ejemplo, asesores que lo ayuden a tomar buenas decisiones, puede él mismo, por sus incentivos de mantenerse en el poder, tratar de tomar feedback sobre las personas y saber qué opinan las personas de cómo el movimiento se está moviendo y no necesariamente tomar decisiones malas dentro de como la trampa del dictador de la que hablábamos. Pero no solamente esto, sino que también puedes caracterizar quién es la persona que probablemente sea designada como líder, porque no es como una persona que cae del cielo, sino que probablemente quieres explicar que es una persona que desde pequeña fue educada como líder de organizaciones, es una persona que probablemente tiene una carrera dentro del movimiento social, es decir, es una persona que se ha ganado y se ha ido ganando el reconocimiento y la confianza de quienes son parte del movimiento social y ha ido teniendo pequeños éxitos y pequeñas victorias según ha avanzado y ha ascendido. Probablemente ha hecho networking, probablemente es una persona que es reconocida y que es querida dentro del propio movimiento. Y eso es importante para luego explicar cómo es que esta persona va a tener legitimidad al momento de actuar y va a tener legitimidad dentro de su discurso y, no, y por tanto va a tener capacidad de convencimiento de las personas de seguirla por como que, y de armar el culto al líder, que al final del día queremos que terminen armando a las personas para que se unan y se comprometan al movimiento. En siguiente lugar, como decía, es un liderazgo que probablemente igualmente tiene tintes de liderazgo y de propaganda. Esto quiere decir que probablemente lo que quieres decir es que vas a tratar de tener mucha propaganda en muchos y desarrollar muchos rasgos de liderazgo para que las personas se vean persuadidas por ejemplo, los discursos que esta persona tenga en público, puedas tener la hoja de vida de esta persona con muchos éxitos, para que las demás personas lo sigan. Y en general, quieres crear un perfil que sea capaz de poder persuadir a las personas de que eres un líder que potencialmente los puede llevar al éxito y que genera como que fervor y aliento dentro de las personas. Ahora, aquí nos cabría preguntarnos cuál es la participación del proletariado en todo este proyecto y cuál es y el interés y si se prioriza o no se prioriza el interés colectivo. Aquí lo que quiere decir es que probablemente esta persona, así como por ejemplo decía Lenin, justifica y prioriza el interés colectivo sobre el interés individual, lo que genera entonces que sus decisiones probablemente sí generen una satisfacción entre las personas y de todas maneras pueda escucharlas con el incentivo de mantenerse en el poder, pero no va a ser, pero las decisiones no van a depender de lo que el pueblo necesariamente quiere. En segundo lugar, sobre cómo quieres caracterizar al pueblo, justamente porque estás en un régimen opresivo, quieres caracterizar al pueblo como un pueblo que está desorganizado, es decir, es un pueblo que ni siquiera conoce el sistema político, no conoce cómo funcionan las instituciones, no conoce ni siquiera cómo funciona el gobierno de manera muy clara. Probablemente es un pueblo que porque está en un sistema opresivo con las justas gastaba todo su tiempo en trabajar, gastaba todo su tiempo en ir de un lugar a otro, gastaba todo su tiempo de cuidarse de la opresión. No es un pueblo que realmente tenga conocimiento sobre cómo moverse en el territorio, no es un pueblo que tenga conocimiento de organización política, no es un pueblo que tenga conocimiento de organización sindical. Entonces quieres utilizar todo este framing para explicar por qué el mundo de gobierno es un mundo en el que si quieres tener la revolución, que es un pueblo desorganizado con desconocimiento sobre cómo plantear un proyecto de país probablemente y cómo plantear y enfrentarte a un grupo armado, porque a diferencia, por ejemplo, de la revolución cubana en la que tenías grupos guerrilleros que estaban entrenados para poder acabar con el régimen,
En este caso tienes a ciudadanos que simplemente quieren protestar y utilizar todo lo que tengan a su alcance para poder ser violentos y acabar con el régimen. Lo que probablemente, sí, y probablemente si dejas como que serían como que monos con platillos, ¿no? Que están sueltos y se organizan por sí solos, pero no tienen un conocimiento real sobre cómo esta organización se puede dar. Y quieres utilizar luego esta caracterización para explicar por qué esta forma de organización es inefectiva. Y finalmente quieres explicar por qué es que necesitan de resultados para no desmotivarse y explicar luego para cómo es que los resultados se obtienen más rápidamente en el lado de la Cámara de Oposición. Sí, eso sería para los encuadres. Un último encuadre que me olvidé de poner sería el encuadre respecto a que probablemente las personas o el pueblo igualmente quiera participar de la revolución, incluso si no siente que está siendo completamente tomado en cuenta como en gobierno, porque igualmente quiere acabar con el régimen. Es un pueblo que está en un régimen que es opresivo, es un pueblo que está en un régimen que no les permite gozar de los bienes económicos que están extrayendo. Entonces, por mucho que yo no confíe del todo en este proyecto de revolución o este proyecto de revolución no me escuche completamente, yo igualmente me voy a unir porque yo quiero que el régimen deje de existir. Y ese es como que un último punto de encuadre que podrías aplicar en caso ya el panel no te compre ningún mecanismo sobre por qué es que probablemente las personas realmente van a tener incentivos de unirse a la lucha en este caso. Y ahora sí la siguiente. Ya. Dividí este primer punto de choque en argumentos generales sobre el movimiento. Es decir, no son argumentos en particular sobre la efectividad de la revolución, ni tampoco sobre si esta filosofía, cuando hace políticas públicas, es una filosofía buena o mala. Es más una filosofía, es más, perdón, un argumento, el punto de choque sobre si en abstracto esta idea de organización suena una idea que va a ser efectiva o inefectiva para que un grupo humano se organice. Lo que quieres decir desde oposición es que hay mucha más lealtad y cohesión en tu lado de la Cámara. Primero, porque hay un mayor respeto y seguimiento de la autoridad. Y esto es importante porque entonces es menos probable que, por ejemplo, haya fragmentación y traición dentro del propio grupo, porque yo respeto la opinión de quien está en el líder, porque yo sé que lo designaron por su trayectoria, lo designaron por el trabajo que ha tenido, y no se designó simplemente porque es quien más actividad ha tenido en esa asamblea. Entonces hay mayor respeto y seguimiento de la autoridad. En segundo lugar, hay más cohesión porque hay un plan coherente al cual nos ateñimos y el cual seguimos todos como unidad. Es decir, tenemos una agenda particular y específica que plantea el líder y plantea el gabinete del líder y que todos seguimos y unos ideales en los que todos queremos. Y, y noten cómo es que esto es mucho más difícil en el lado de gobierno, en el que podemos tener diferentes propuestas y diferentes agendas, las cuales se pelean y riñen entre ellas, lo que genera una menor cohesión dentro del movimiento, porque si bien compartes el valor abstracto del marxismo y si bien compartes el valor abstracto de querer acabar con el régimen, esto no necesariamente significa que tú vayas a seguir un plan coherente de cómo se concretiza el nuevo Estado, lo que puede generar mayores pugnas. En el lado de la Cámara de Oposición tienes un plan coherente que es mucho, que genera una mayor cohesión porque todas las personas se alinean, ya no solamente en algunos principios completamente generales, sino que también se alinean en principios y en formas concretas de actuar en la revolución y después de la revolución. En segundo lugar, en el lado de la Cámara de Oposición, puedes argumentar que en gobierno hay mayor conflicto y fragmentación del movimiento y del partido político y de la sociedad. ¿Por qué? Primero, porque las personas se van a pelear por el liderazgo. No hay un líder determinado, sino que tú te tienes que ganar ese liderazgo a partir de la oratoria, de la retórica, de convencer a las personas que te sigan, lo que significa que probablemente hay una pugna de poder entre las personas que quieren ser líderes, porque sabes que si eres líder de la revolución, vas a ser líder de una nación. Y después tú sabes que si eres líder de la nación, probablemente vas a tener un montón de gente a tu cargo y que te haga caso. Entonces van a haber fuertes riñas por el poder que puede generar que en vez de actuar y de hacer cosas para acabar con el régimen o hacer cosas para que el país se siga moviendo si la revolución ya pasó, lo que hacemos es pelearnos y no tomar decisiones. Y lo segundo es que probablemente hayan grupos con distintos proyectos de vida y distintos proyectos de país, lo que nuevamente genera esta fragmentación interna dentro del movimiento, lo que luego puede hacer que los movimientos se terminen disgregando en distintos movimientos y los movimientos más pequeños van a ser completamente inefectivos. Y el otro punto importante es que es mucho más fácil generar traiciones. Es decir, es mucho más probable que yo traicione al de mi costado cuando estamos en una organización que es horizontal, porque en el lado de la cámara horizontal probablemente el de mi costado es mi enemigo para poder seguir ascendiendo, mientras que en nuestro lado de la cámara los líderes y el gabinete
una cámara secreta ya determinada y quien asciende en realidad lo elige el líder. Pero también es mucho más probable que hayan traiciones de espías, por ejemplo, que pone el régimen en ese momento contra el régimen revolucionario. El siguiente. Ya. Ahora sí, de manera mucho más concreta, sobre el punto de choque de la efectividad de la revolución. Primero, sobre la eficiencia en la ejecución. Probablemente eres un grupo que es mucho más eficiente al momento de ejecutar acciones en la materia. ¿Por qué? Primero, porque hay una toma de decisiones que es mucho más rápida, porque no tienes que pasar por todo un proceso burocrático de deliberación y de discusión, sino que al contrario, tienes un grupo de personas cerrado que en casos, por ejemplo, de crisis, puede tomar decisiones rápidas. Ahora, puedes explicar que esto es particularmente importante porque cuando estamos hablando de una revolución o cuando estamos hablando de un país que se está reconstruyendo, primero, probablemente hay muchos momentos en los que tienes que tomar decisiones muy rápidas. Por ejemplo, están atacando una base y tienes que ver si abandonas la base o si la proteges. Probablemente en lo que deliberas en gobierno, si vas a cuál decisión tomar, ya acabaron con la base. Entonces, probablemente lo que quieres hacer es tener un centro, como que un cerebro que pueda tomar decisiones rápidas, actuar de manera rápida y que no tenga conflictos internos o diferentes proyectos, sino que tenga un único proyecto coherente y cohesionado, que es lo que ya explicábamos incluso en el punto anterior. Además de esto, las personas están programadas y adoctrinadas para seguir órdenes. Y nuevamente, seguir órdenes genera una ejecución rápida de las actividades del movimiento. Y puedes explicar que esto no es importante ya no solamente porque es un contexto en el que sueles necesitar muchas decisiones rápidas porque estás en guerra literalmente, sino que también es un contexto en el que muchas veces vas a tener que tomar decisiones difíciles, o sea, vas a tener que sacrificar vidas para que el movimiento se mantenga en el tiempo, vas a tener que sacrificar tiempo, vas a tener que sacrificar un montón de recursos. Y tomar decisiones difíciles como si vas a sacrificar o no vas a sacrificar a un pelotón es algo muy, muy difícil de tomar en gobierno y muchas veces es lo más necesario. Y son decisiones que es mucho más probable que puedas tomar en oposición y que no termines como que deliberando durante media hora si deberías tomarla o no la deberías tomar. En segundo lugar, en gobierno hay una inefectividad de la revolución. Primero, porque hay poco respeto y seguimiento a la autoridad, lo que significa entonces que es mucho más difícil que la revolución sea efectiva en términos de que es mucho más difícil organizarte, es mucho más difícil es mucho más difícil que todas las personas del movimiento se eh, comporten de manera articulada y simultánea. Es decir, si quieres, por ejemplo, atacar cierta base militar del régimen actual, es mucho más difícil tomar esta decisión y que todos la sigan, porque probablemente van a haber voces detractoras. En el lado de la Cámara de Oposición, justamente porque hay propaganda que ideologiza a las personas y porque estamos hablando de líderes que tienen perfiles que son carismáticos, es mucho más probable que cuando estás programado para seguir órdenes, entonces decidas tomar esta base y tomar esta decisión. El impacto de esto, puedes explicar el impacto de esto en términos de que tomas decisiones más rápidas y por tanto la revolución pasa antes, y si la revolución pasa antes, el régimen se cae antes. Puedes explicar que es importante tomar decisiones rápidas por el contexto de crisis en el que te encuentras, pero también es importante explicar que tienes que tomar decisiones rápidas, porque muchas veces cuando te demoras en tomar decisiones, la decisión se toma sola. Es decir, si te demoras entre defenderte o no defenderte, en lo que tomas la decisión, ya se murió a quien tenías que defender. Entonces, muchas veces la necesidad de tomar una decisión rápida es porque si no la tomas, vas a tener un perjuicio. Y por tanto, también es una forma de defender la relevancia de esto en oposición para la efectividad de la revolución. Ahora, siguiente. Y la motivación para participar en la revolución. La forma en la que quieres explicar que oposición es un lado de la Cámara que tiene una mayor participación dentro de la revolución. Básicamente es explicando cómo es que, primero, en el lado de gobierno, hay una dificultad de confiar en el otro, porque yo no sé quién es el otro, yo no sé si la otra persona está igual de comprometida que yo no sé si la otra persona va a arriesgar tanto como yo estoy arriesgando. Y como yo no quiero confiar en el otro, o como yo no sé si el otro me va a traicionar para él seguir escalando y él ser el nuevo líder. Y por tanto es mucho más probable que entonces que yo no quiera participar activamente dentro del movimiento. Pero en segundo lugar, por un problema de acción colectiva, que es básicamente muy similar al voto en sociedades democráticas como Estados Unidos. Cuando yo pienso que mi voto es solamente uno y por tanto mi voto no va a cambiar nada, es muy probable que yo no quiera participar en las elecciones.
Ahora, el problema es que como todas las personas piensan eso, todas las personas piensan mi voto no vale nada y por tanto se desentienden del problema y dejan de participar. Y muchas veces eso es lo que pasa, y esa es la razón por la que muchas sociedades en las que el voto no es obligatorio, vota como el 40% de la población, del 100%. Y eso también muchas veces ocurre con este tipo de asambleas, en las que yo digo, mira, si en teoría todos tenemos que participar, que yo no participe no va a generar ningún impacto. Y la gente empieza a dejar de participar y dejar de participar porque piensa que una sola persona no hace un cambio. Pero cuando tantas personas piensan eso, al final del día este problema de acción colectiva genera que no haya participación en gobierno. Pero la segunda razón por la que, perdón, la tercera razón por la que no hay participación en gobierno por temas de acción colectiva es por el coste de oportunidad que esto puede ocurrir, que esto puede generar. Es decir, estamos hablando de personas que tienen que trabajar en el día a día, estamos hablando de personas que literalmente tienen problemas de hambre, tienen problemas como que familiares, tienen dificultades para poder encontrar trabajo, están siendo perseguidas por el régimen. Es muy difícil que estas personas tengan tiempo, esfuerzo y compromiso para decir participar de un movimiento social. Es mucho más fácil que las personas lo hagan cuando tú le digas, tú solamente eh, pon algo, pon tus recursos, pon tu tiempo, anda a marchar estos días y las decisiones y todas estas asambleas no te las vas a tener que comer, sino que la va a tomar una serie de personas especializadas que ha sido entrenada y educada a lo largo de toda su vida dentro del entorno de los movimientos sociales. En ese contexto es que es más probable que las personas decidan confiar realmente en el movimiento y en su toma de decisiones, antes de cuando tú le pones la carga a las personas y decirles, es tu responsabilidad y si las cosas salen mal, va a ser tu culpa que las cosas salgan mal. Cuando las personas se pueden desajenar de esa responsabilidad, es mucho más fácil que participen dentro del movimiento. Y finalmente, sobre el movimiento frente al Estado. En primer lugar, en gobierno eres mucho más propenso de ser traicionado dentro del propio movimiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el Estado ponga, por ejemplo, gente que haga disturbios o gente que genere caos dentro de las asambleas, pagándole para que hagan este tipo de cosas. Y también es mucho más fácil que el Estado consiga espías y consiga información. Porque si las decisiones son discutidas en asambleas enormes, es muy difícil fiscalizar quién está y quién no está en la asamblea y quién es realmente y quién no es parte del movimiento. Porque se supone que el movimiento de gobierno propone la tolerancia y la inclusión. Entonces probablemente no es muy restrictivo sobre quién sabe la información importante. Y eso genera que el gobierno pueda poner espías para recabar información sobre las decisiones que está tomando el movimiento social en el proceso de revolución. En cambio, en el lado de oposición, las decisiones se toman en círculos cerrados. La cantidad de personas que tienen información y la cantidad de personas que conocen la información importante es poca y es gente en la que se confía mucho, son círculos cerrados de confianza. Entonces es mucho más difícil que se pueda filtrar información. El filtraje de información es mucho, mucho más fácil en gobierno cuando ni siquiera sabes bien quién participa, quién está en la asamblea y son literalmente decenas de personas. La siguiente slide. Ya. Ahora, argumentos sobre el Estado post-revolución. O sea, argumentos sobre qué ocurriría en caso de la revolución termine y por qué nuestro ideal es mucho más efectivo en generar desarrollo. Lo primero es que tiene una gestión de recursos mucho más efectiva porque puede generar planes que apliquen a toda la nación y planes que se apliquen de manera uniforme. ¿Por qué? Porque como no disgrega en pequeños liderazgos cómo funciona los movimientos, el movimiento social y cómo funciona la sociedad por revolución, no digamos democratiza el poder de decisión y por tanto puede generar una administración de recursos que es más efectiva porque es coherente y única en un solo plan. En segundo lugar, puede generar planes quinquenales, por ejemplo, de desarrollo y políticas más estables en el tiempo. Uno de los problemas que ocurre cuando tenemos organizaciones tan democratizadas y como en un sentido más horizontal, es que las políticas públicas no son estables en el tiempo porque dependen mucho de cuál es el líder que en ese momento logra tener alcance, o por ejemplo, depende mucho de una masa que puede ser muy cambiante, muy propensas a noticias, una masa que es muy propensa al sensacionalismo, a la emocionalidad, al contexto particular en el que esa masa existe y está viviendo. Cuando tenemos un grupo de personas fuera de esa masa que desde arriba pueden obtener información, recabarla y tomar decisiones mucho más neutrales y objetivas, es que puedes tener decisiones que en el largo plazo se mantengan en el tiempo y puedan ser efectivas en poder generar desarrollo económico. En tercer lugar, con una estructura jerárquica clara,
las políticas y leyes pueden implementarse de manera uniforme en todo el país, como yo explicando, evitando problemas de fragmentación y disputas locales que pueden generar un modelo más descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Disputas, por ejemplo, entre dos localidades o dos distritos del país que quieren un recurso que está en el medio o que está en la frontera. Para decidir ese tipo de conflictos se necesitan, digamos, mucho más tiempo y probablemente termines generando que pequeñas disputas internas que generen una mala administración de los recursos, en vez de cuando tienes un grupo que toma la decisión que es tajante y que todos tienen que obedecer porque sí. Y finalmente, la disciplina dentro del Partido Revolucionario garantiza la cohesión en el liderazgo y reduce el riesgo de conflictos internos. Esto ya no aplica solamente para la revolución, sino que también aplica para el gobierno. Por ejemplo, podemos hablar del Partido Comunista Chino, que al tener un único partido cohesionado con un proyecto de país único, es mucho más difícil que sea una democracia que se termine desestabilizando. Miren que, por ejemplo, las democracias y los gobiernos más horizontales, lo que genera es que tengamos diferentes sectores y grupos que se fraccionan, que generen desestabilización en el Congreso, que genere que un ministro salga, un ministro entre. Y si bien no vamos a estar en democracias, podemos generar que una decisión se haga, una decisión se deshaga, se vuelva a hacer. Cuando tenemos un grupo que está cohesionado en un mismo proyecto de país, que tiene que seguir necesariamente un mismo líder, un mismo gabinete y grupo de personas, es mucho más probable que tengamos menos conflictos internos y políticas, como ya decía, que se puedan mantener en el tiempo y que probablemente y que puedan tener resultados realmente. Y también puedes meter cosas como que es mucho menos probable que haya corrupción, porque es mucho más fácil que haya una fiscalización centralizada, hay un líder que esté constantemente viendo cómo está funcionando el partido, cómo funciona, por ejemplo, hoy en día con las reformas en contra de la corrupción del Partido Comunista Chino. Y finalmente, eh, algunos estudios de caso también. La siguiente slide. La siguiente slide, por favor. Pero se me traba esta cosa cada rato. A ver, vamos a ver. Ajá. ¿Vas a hablar? Ya, un par de estudios de caso. El primero es sobre Rusia, la Revolución Rusa, en la que los bolcheviques acaban con el régimen de los zar, con el magnicidio de la familia del zar Nicolás, creo que se llamaba. Eh, este es un régimen súper centralizado, como decía Mauricio, en el que nunca se democratiza el poder. Lenin, Stalin toman decisiones súper sectarias en círculos muy, muy cerrados y pueden tomar este ejemplo más que para la efectividad post-revolución, para la efectividad de la revolución como tal. Esta revolución fue una revolución bastante efectiva, relativamente veloz, utilizó mucho a los sindicatos como fuerza, pero utilizó el compromiso de los sindicatos que tenían con el proyecto y con los líderes que se podían fortalecer. Entonces, eso es importante. Y en segundo lugar, pueden utilizar el ejemplo de China y la revolución de Mao, que también tomó decisiones bastante centralizadas, polémicas. Mucha gente terminó, por ejemplo, muriendo de hambre porque no hubo una democratización muy clara del poder y la toma de decisiones, pero sacó a millones de personas de la pobreza y tuvo un desarrollo económico que en el mediano y largo plazo fue muy exitoso. Entonces, este puede ser más un ejemplo de el Estado post-revolución y el ejemplo de Rusia, el Estado durante la revolución. Y ya, eso sería todo por mi parte y ya no teníamos, creo que, más pensado para el taller. Entonces, ahora sería un momento en el que si tienen cualquier tipo de duda sobre la emoción, sobre ese modo, sobre la creación de emociones, sobre el tema, sobre el marxismo o cualquier eh, cosa anexa, la pueden hacer y si no, ya cerraríamos el taller. Sí, es un momento para también expresar sus quejas o su apoyo al camarada Xi Jinping. Entonces, claro, pueden levantar la mano que están aquí y respondemos las preguntas. Así que hay una mano levantada, por favor. Creo que es Roberto, por favor. Puedo hablar. Sí, Ya, vale. Lo que me doy cuenta es que el encuadre de oposiciones, estos pueblos están muy desorganizados, estos pueblos no saben cómo organizarse a nivel de asambleas y demás, y el encuadre de gobierno es, probablemente haya fuertes formas de educar al pueblo, fuertes formas de hacer que estas personas conozcan este tipo de procedimientos. Mi pregunta es,
¿cómo es de que se puede, de alguna manera, o prevenir desde el gobierno esta caracterización o desde oposición responder a por qué no sería efectivas las formas de educación al pueblo? Porque siento que oposición depende fuertemente de la caracterización de que el pueblo no sabe organizarse y demás. Joaquín, ¿qué dices? No, no, O sea, eh, lo primero es que creo que igualmente puedes hacer algunos even if sobre cómo incluso si el pueblo se organiza, probablemente tu forma de organización cuando es efectiva, pues genera mejores resultados y simplemente debatir en ese nivel. Pero respecto a por qué es que la organización del pueblo puede no funcionar. Lo primero es que puedes manejar el nivel de lapsos de tiempo, es decir, explicar cómo es que incluso si funciona, probablemente tome un largo lapso de tiempo, porque el lado en el que se encuentran es una desorganización muy grande y jugar con el criterio de corto, corto plazo, inmediatez, para explicar por qué es que incluso cuando es efectivo lo logras, eh, no es algo deseable. Y con esos dos niveles puedes como que asumir que en efecto funciona, igualmente ganar la ronda. Pero yendo un paso atrás, yo creo que puedes explicar por qué no va a ser efectivo. En primer nivel, explicando el estado en el que se encuentra el pueblo. Probablemente son personas que se encuentran en mucha necesidad, no tienen necesariamente el tiempo para poder asistir constantemente a este tipo de capacitaciones. Incluso si asisten, pueden generar conflictos, dado que pueden no tener, como ya expliqué en la parte argumentativa, coincidencia sobre el plan concreto o la forma de aplicación del Estado post-revolución. Puedes explicar cómo es que muchas veces es el pueblo educándose a sí mismo porque de todas maneras siguen sin tener un centro jerárquico que genera este plan o esta educación al pueblo, porque si no, no sería realmente democrático y tolerante, sino que sería propaganda de oposición. Entonces lo que necesitas es unas asambleas democráticas y tolerantes que generen que el pueblo se organice, lo que en general es muy difícil teniendo un pueblo que está en grandes estados de necesidad, que no tienen necesariamente el tiempo, ni los ánimos de participar en este tipo de tomas de decisiones. Y también puedes hablar de la caracterización que daba sobre los problemas de acción colectiva, ¿no? Las personas creen que si es una responsabilidad de todos, ellos pueden desajenarse y el colectivo se va a hacer responsable, pero el colectivo, y si todas las personas piensan eso, al final del día nadie se hace responsable. Es decir, como es responsabilidad de todos organizarnos, no es responsabilidad de nadie en concreto, y por tanto esto genera eh, reducción de la participación, genera que las personas no están realmente comprometidas con esto y con esta organización, y por tanto también se genera caos. sí, yo creo que eso muestra también cómo el grado que tú le vas a dedicar a cierta estrategia por sobre otra, ¿no? Porque es un poco leer la ronda, ¿no? Si la ronda versa mucho sobre este primer clash de cómo se da la organización en primer lugar, probablemente todas las explicaciones muy profundas sobre si hay o no hay una buena forma de organización en primer lugar, si hay o no las bases, por ejemplo, para una organización, que es lo que requiere gobierno en cierta medida, ¿no? O si hay o no la disposición, la capacidad y las condiciones para este aprendizaje popular, va a cobrar mucha relevancia todo esto, ¿no? Pero si en cambio el debate versa sobre algo más, por ejemplo, sobre el largo plazo o quizás sobre los incentivos más de los líderes en ambos lados de la casa, el tiempo que le dedicas a este clash va a ser menor y probablemente vas a hacer más el trabajo de even if, ¿no? Entonces también es un tema de poder preguntarnos, ok, ¿qué requiere específicamente el clash que estamos teniendo, ¿no? Y qué tanto va a depender o no de este encuadre. Había una pregunta también interesante sobre, bueno, cómo se nos ocurrió la moción. Lo que habíamos mencionado hace un momento también es que este fue un proceso en el que me parece que fue justo Simón, alguien sugirió justamente comparar estas dos posturas principales y la pregunta era, ok, ¿cómo las situamos y qué vamos a hacer? Y una idea original era tener a América Latina y si los movimientos marxistas en América Latina debían adoptar este sistema, pero nos dimos cuenta de que este sistema presuponía una fuerza del movimiento que no existía en América Latina y como de alguna manera ceñía mucho el debate a algo mucho más concreto y un estudio de caso específico, y no queríamos eso, queríamos un debate un poco más abstracto sobre qué tipo de revolución es más deseable, un caso hipotético, y ahí es donde creo que más se parece a la final de Worlds, como dice Sebastián, ¿no? Básicamente porque la moción de la final de Worlds no está situada en un contexto y habla sobre si es legítima o no la revolución. Este debate habla sobre cómo debe darse la revolución. Podríamos decir que es una continuación, incluso, si nos queremos poner pretenciosos, a la moción de Worlds, ¿no? Esta pregunta es
ok, ¿cómo se dará? Si es que creemos que es legítima, ¿no? Que más o menos es lo que ningún equipo probablemente en la ronda vaya a negar. Entonces el ejercicio ahí era, ¿cuál es el mejor debate posible para esta temática? Y pensamos que un debate hipotético no ceñido por un espacio muy rígido y que además esté muy eh, basado en toda esta como idea de si priorizamos al colectivo o al individuo, qué tanta gente es necesaria o no, qué implica esto no solamente para tu actitud política, sino para tu propio espíritu y tu dignidad. Todo eso creíamos que se podía tener en este debate en concreto, ¿no? Entonces, y creo que es un proceso interesante porque creo que, como digo, ¿no? Cuando uno construye esto, uno construye muchas cosas. Estamos construyendo no solamente una moción y una temática a debatir, estamos construyendo un escenario en que se debate y estamos apropiándonos no de literatura académica y teórica y aplicándola en este contexto, porque probablemente no existe algo así como el modelo mariateísta o el modelo leninista. Estas reescrituras que hemos hecho de lo que sí existe en el mundo, ¿no? Y pues y podemos encontrar, entonces es un poco eso, ¿no? Estamos construyendo muchas cosas y eso es lo que hace, es lo que creo yo es muy divertido de hacer la adjudicación de cualquier torneo, es poder ser parte de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de algunas cosas que fueron parte de de cómo se creó la moción Sí, y qué íbamos a hacer con ella, ¿no? y solo para añadir a lo que dijo Mau, o sea, bueno, eso lo explicó Mauricio como que mucho más largo al inicio, entonces supongo que habrá una grabación o algo que puedes ver ahí. Y lo otro es que quería mencionar que también se nos ocurrió, o digamos, tuvimos mucho ímpetu por a pensar alrededor de esta temática, porque queríamos hablar de que me hacía mucha ilusión que la final se mueve fuera sobre también. Sí. José Carlos Merati es una figura muy chévere, recomiendo a la gente leer mm, a las quién sabe cuántas personas que vean este video, todas le van a Merati. Bueno, no sé si hay alguna duda final, comentario, queja. No, si alguien odió la emoción también puede decir. Si alguien perdió la emoción y está aquí también pueden decir, ah, yo perdí por culpa de la aplicación. No, bueno, creo que todo está bien. Entonces, nada, bueno, ha sido un placer poder estar aquí el día de hoy con este tema, ¿no? Y pues al menos de mi parte, siendo miembro del equipo de adjudicaciones de torneo, les deseo que se inscriban, les deseo un buen torneo y espero en verdad que se inscriban, va a ser un torneo muy divertido. Es por un lado una vuelta al pasado, como este tono vintage de Semu de Madrid, pero también es una mirada al presente y al futuro con este tipo de eventos, con conversatorios, con talleres y con un torneo que también refleja las tendencias actuales del circuito. Entonces, hay mucho de eso en el torneo. Así que nada, inscríbanse. Muchas gracias por haber venido, por haber visto esto y lo que necesiten a la orden. Sí, gracias, adiós. Gracias por venir, gracias a ustedes por dar el taller muy bonito. Y nada, nos vemos en un siguiente taller. Bye, buenas noches.